Los tipos psicológicos, descripción general, introducción. En lo que sigue voy a tratar de ofrecer una descripción general de la psicología de los tipos, empezando por los dos tipos más generales que he bautizado como introvertido y extravertido. A continuación trataré también de ofrecer una semblanza de esos tipos más específicos, cuya singularidad obedece a que el sujeto se adapte u oriente en lo esencial mediante la función que más diferenciada está en él. A los primeros, los cuales se distinguirían por la dirección de sus intereses o la dinámica de su líbido, los llamaré tipos de actitud generales, y a los segundos tipos funcionales. Los tipos de actitud generales se distinguen por lo específico de su actitud hacia el objeto. El introvertido se relaciona con éste haciendo abstracción de él, en el fondo. En lo que está pensando siempre es en hurtarle al objeto su líbido, como si estuviera en alguna manera obligado a adelantársele con el fin de evitar ser avasallado por él. El extravertido, en cambio, se relaciona positivamente con el objeto. Afirma su importancia en tal medida que su actitud subjetiva tiene constantemente al objeto como orientación y referencia. El objeto no acaba nunca en el fondo de poseer el suficiente valor para él, volviéndose por ello preciso acrecentar su importancia. Los dos tipos son tan diferentes y el contraste entre ellos tan grande, que aún el profano en cuestiones psicológicas no tiene ninguna dificultad para reconocer su existencia tan pronto como se llama su atención sobre ella. Todo el mundo conoce a esas naturalezas cerradas, casi siempre impenetrables y tantas veces tímidas, con las que esos otros naturales más abiertos y sociables, y tan a menudo risueños, o al menos amables y accesibles, que lo mismo congeniando que discutiendo se mantienen en relación con todos, en todos influyen y por todos se dejan influir. Forman el más acusado contraste que concebirse pueda. Como es natural, lo normal es que uno tienda de entrada a contemplar esas diferencias como simples casos individuales originados en una específica idiosincrasia. Pero quien ha tenido la oportunidad de conocer a fondo a muchas personas, enseguida descubre que tales contrastes no constituyen en absoluto casos individuales aislados, sino actitudes típicas, mucho más universales, de lo que una persona con una experiencia psicológica más limitada se inclinaría de entrada a suponer. En realidad se trata, como creo que se habrán encargado de demostrar, de una antítesis fundamental, que unas veces podrá resultar más evidente que otras, pero que se hace notar sin excepción en cuanto nos relacionamos con individuos con una personalidad hasta cierto punto acusada. Este tipo de personas no solo las observamos entre los estratos más cultivados de la población, sino en todas las capas sociales, lo que hace que podamos probar la presencia de nuestros tipos tanto entre simples obreros y campesinos, como entre los miembros más prominentes de la nación. Tampoco las diferencias sexuales suponen en este caso ningún cambio. Las mismas antítesis se observan en mujeres pertenecientes a todos los estratos sociales. Tratándose de una cuestión de conciencia, es decir, de una actitud elegida a propósito y conscientemente, una distribución hasta tal punto universal no podría producirse sino muy difícilmente, porque en dicho caso el vehículo principal de esa actitud sería con seguridad un estrato muy determinado de la sociedad, vinculado por una educación y formación similares y por ello localmente delimitado. Pero lejos de ser así, la distribución de los tipos parece muy al contrario responder al azar. En la misma familia un hijo es introvertido y el otro extravertido. Como de acuerdo con estos hechos el tipo de actitud no puede constituir, tratándose como se trata, de un fenómeno universal y en apariencia fortuito, un asunto de juicio o elección conscientes,
Su verdadera razón de ser tiene seguramente que residir en una causa inconsciente e instintiva. Como fenómeno psicológico universal, pues la antítesis entre los tipos tiene que tener alguna clase de antecedente biológico. Biológicamente considerada, la relación entre sujeto y objeto es siempre una relación adaptativa, por implicar toda relación entre ellos la modificación recíproca del uno por el otro. La adaptación está constituida por esas modificaciones. Las actitudes típicas con respecto al objeto son, por ello, procesos adaptativos. La naturaleza conoce dos vías diferentes y fundamentales de adaptación a la hora de posibilitar la supervivencia de los organismos vivos. La primera consiste en equipararlos con una elevada tasa de fecundidad, acompañada en contrapartida de una capacidad de defensa y una duración de la vida individuales relativamente bajas. En la segunda, el individuo es equipado con numerosos recursos para su autoconservación, pero a la vez penalizado por una tasa de fertilidad relativamente reducida. En mi opinión, esta diferencia biológica no solo sería el análogo de nuestras dos modalidades de adaptación psicológicas, sino el fundamento general de ambas. Aquí me gustaría limitar mis observaciones a esta breve consideración general, contentándome con apuntar la específica inclinación del extravertido a darse sin pausa y propagarse a sí mismo en todas las cosas, y la tendencia del introvertido a defenderse de las demandas externas y ahorrarse en lo posible todo dispendio de energía directamente relacionado con el objeto, a fin de asegurarse a sí mismo una posición lo más sólida y segura posible. La intuición de Blake no se equivocaba al referirse a los dos tipos en términos de prolific y devouring. La biología muestra que ambos caminos son igual de viables y prometedores, al igual que las dos actitudes típicas. Lo que el uno encarrila mediante relaciones múltiples, lo consigue el otro con un monopolio. El hecho de que en ocasiones pueda reconocerse ya con seguridad en niños de muy corta edad la presencia de una de las dos actitudes típicas, fuerza a concluir que lo que determina la adopción de dicha actitud puede ser la lucha por la vida en el sentido más habitual de esta expresión. A ello cabría objetar con bien fundamentadas razones que incluso los infantes y aun los niños de pecho tendrían ya que llevar a cabo un trabajo psicológico adaptativo de tipo inconsciente como consecuencia de lo específico de las influencias maternas a las que se ven inducidos a reaccionar. Este argumento puede invocar en su favor evidencias incuestionables, pero pierde gran parte de su mordiente cuando se considera el hecho, no menos incuestionable que ellas, de que dos hermanos uterinos pueden exhibir desde un punto muy pronto ambas actitudes contrapuestas, sin que en absoluto resulte posible probarlas debidas a una modificación de la actitud de su madre hacia ellos. Aunque bajo ninguna circunstancia quisiera apreciar la importancia poco menos que incalculable de la influencia parental en menos de lo que vale, esta experiencia me obliga a concluir que el factor decisivo debe buscarse en la disposición del niño, siendo seguramente la disposición individual a la que deba en último término hacerse responsable de que, no obstante ser prácticamente idénticas las condiciones externas, un niño acabe haciendo suyo un tipo y el otro el opuesto. Como es natural, estoy pensando solamente en los casos normales. En condiciones anormales, es decir, en presencia de actitudes extremas y por tanto patológicas por parte de la madre, puede imponerse a los niños la adopción de una actitud relativamente uniforme previa lesión de su disposición individual, que posiblemente se hubiera decantado por el otro tipo de no haber intervenido circunstancias externas anormales.
En los casos en que tiene lugar una tal falsificación del tipo por obra de influencias externas perturbadoras, lo normal es que el individuo acabe desarrollando una neurosis y que su curación solo sea posible si se le da a la actitud consonante con su verdadera naturaleza la posibilidad de salir por fin al exterior. En lo que atañe a la disposición específica, aparte de señalar el hecho evidente de que existen individuos a los que resulta más ventajoso o que tienen una mayor facilidad o capacidad para adaptarse de una y no de la otra manera, poco más sabría yo decir. Es muy posible que las que intervengan aquí sean a la postre causas fisiológicas que escapan a nuestro conocimiento. No lo tengo por improbable, desde que tuve la experiencia de que una inversión del tipo puede redundar en ciertas circunstancias en un grave perjuicio del bienestar fisiológico del organismo, siendo causa la mayor parte de las veces de un intenso agotamiento. El tipo extravertido. En aras de una mayor claridad expositiva, al describir tanto este como los demás tipos, mantendré separadas las psicologías de la conciencia y lo inconsciente. Debido a ello, empezaré atendiendo a los fenómenos conscientes. A. La actitud general de la conciencia. Aunque no haya una sola persona que no se oriente por los datos que le suministra el mundo externo, todos sabemos que el grado en que este hecho pruebe ser determinante puede experimentar considerables fluctuaciones. El uno, por ejemplo, echa mano de inmediato de su abrigo porque hace frío en la calle, mientras que el otro encuentra superfluo hacer tal cosa animado por el deseo de hacerse más resistente. El uno admira al último tenor de moda porque todos se deshacen en cumplidos hacia él, y el otro le niega su admiración no porque propiamente le disguste su forma de cantar, sino porque en su opinión lo que todo el mundo admira deja por eso mismo de tener nada de admirable. El uno acepta con resignación las circunstancias porque la experiencia le ha enseñado que eso es lo único que puede hacerse, mientras que el otro está convencido de que, aunque las cosas hayan insistido en repetirse 1000 veces de la misma manera, a las siguientes serán por fin distintas. Aquel se orienta por las circunstancias externas, mientras que éste se reserva una opinión que se interpone entre los hechos objetivos y él mismo. Esto supuesto, cuando la orientación por el objeto y los hechos objetivos prevalece en el sentido de que las decisiones y actos más frecuentes e importantes no están motivados por opiniones subjetivas, sino por circunstancias objetivas, hablamos de una actitud extravertida. Si esta es habitual, entonces hablamos de un tipo extravertido. Cuando una persona piensa, siente y actúa en una palabra, vive, en inmediata correspondencia con los hechos objetivos y sus demandas en el buen y mal sentido de esta expresión, la que tenemos frente a nosotros es una persona extravertida. Su forma de vivir muestra a las claras que quien desempeña en su conciencia el papel de magnitud principalmente determinante es el objeto y no sus opiniones subjetivas. Por supuesto, el sujeto abriga también opiniones subjetivas, pero el poder determinante de éstas es inferior al de las condiciones objetivas externas. La persona, por ello, jamás espera tropezar en su fuero interno con algún tipo de factores absolutos, porque los únicos factores de esta clase que conoce se encuentran fuera de ella. Como Epimeteo doblega su interior a las demandas externas y a la postre, aunque no, claro está, sin cierta resistencia por su parte, termina siempre por rendirse a las condiciones objetivas. Su conciencia está toda ella vertida hacia el exterior, porque lo determinante y decisivo en su vida viene siempre de fuera. Pero, si viene de fuera, es porque de ahí es de donde el sujeto espera que lo haga.
De esta actitud básica se deducen, por así decirlo, todas las peculiaridades de su psicología, cuya base no tenga que buscarse en el primado de una determinada función psicológica o en singularidades individuales. Su interés y atención siguen la estela de los hechos objetivos y, ante todo, la de los producidos en su entorno inmediato. Los que cautivan su interés no son solo las personas, sino también las cosas, y en correspondencia con ello también sus actos responden a los influjos que recibe de unas y otras, y mantienen una relación directa con los datos y determinaciones objetivas en los cuales se agotaría, por así decirlo, toda su razón de ser. Sus acciones están visiblemente correlacionadas con las circunstancias objetivas, y en tanto en cuanto no se limitan a ser una reacción a estímulos ambientales, poseen un carácter siempre ajustado a las circunstancias reales y tienen sin excepción lugar dentro de un margen de maniobra que satisface y se adapta a los hechos objetivos, sin que el sujeto muestre ninguna tendencia real a trascender tales límites. De sus intereses hay que decir otro tanto. Los hechos objetivos ejercen sobre él una fascinación poco menos que inagotable, por lo que lo común es que no reclame ninguna otra cosa en su lugar. Las leyes morales a que se sujeta su actuación coinciden con las paralelas demandas de la sociedad o con las ideas morales comúnmente aceptadas. De ser estas diferentes, sus directrices morales subjetivas cambiarían igualmente, sin que por ello se vieran modificados en lo más mínimo sus hábitos psicológicos generales. Esta subordinación tan estricta a los factores objetivos de ningún modo implica, sin embargo, pese a que así pueda parecerlo, una adaptación completa, o ni tan siquiera ideal a las condiciones vitales generales. A un punto de vista extravertido, por supuesto, una acomodación semejante a los hechos objetivos tiene que parecerle una adaptación completa, ya que para él no existe ningún otro criterio alternativo. Pero desde un punto de vista superior, lo objetivo de una situación en modo alguno supone que ésta tenga que considerarse como normal en toda circunstancia. Las condiciones objetivas pueden ser temporal o localmente anormales. Un individuo acomodado a tales circunstancias hace sin duda suya la naturaleza anómala de su entorno, pero se encuentra junto con la totalidad de éste en una situación de anormalidad con respecto a las leyes vitales universalmente aceptadas. El individuo puede muy bien prosperar en dicha situación, pero solo hasta ese instante en que tanto él como su ambiente sean penalizados con la catástrofe por haber. A consecuencia de ello, sufren tanto su cuerpo como su alma, pero por lo general el extravertido apenas si nota lo que para su entorno inmediato no podría ser más evidente, y tan solo percibe que ha perdido el equilibrio cuando se hacen notar sensaciones físicas anormales. Un hecho hasta tal punto palpable ya no puede ignorarlo. Lo natural es que lo observe como algo concreto y objetivo, porque desde su mentalidad de ningún modo podría tratarse de otra cosa, al menos en su caso. En el de los demás, por supuesto, no son más que figuraciones que ellos mismos se hacen y que él cala de inmediato como lo que en verdad son. Una actitud en exceso extravertida puede acabar mostrando también un grado tal de desconsideración hacia el sujeto como para inmolarlo en su integridad en el altar de esas que llamamos demandas objetivas, cual sería, por ejemplo, la de tener que expandirse sin cesar los límites de un negocio por el simple motivo de que siempre haya nuevos pedidos de que poder encargarse o nuevas y flamantes posibilidades de convertir en realidad. El peligro que corre el extravertido consiste en verse atraído por los objetos hasta tal punto de acabar extraviándose del todo en ellos,
Los trastornos funcionales neuróticos o propiamente físicos generados de este modo poseen un significado compensatorio, porque fuerzan al sujeto a autolimitarse en contra de su voluntad. Si los síntomas son funcionales, su específico carácter puede ser una expresión simbólica de la situación psicológica, como en el caso, por ejemplo, de un cantante que viera de pronto inhibida, por motivos nerviosos, su capacidad para entonar las notas más agudas, tras haberse sentido inducido a someter a su voz esfuerzos desproporcionados a resultas de haber vivido en muy poco tiempo un peligroso acrecentamiento de su fama. Un hombre que, partiendo de orígenes muy modestos, alcanzara en un muy corto periodo de tiempo una muy influyente y prometedora posición social, puede igualmente desarrollar por vía psicógena todos los síntomas del mal de las alturas. Un hombre que esté a punto de contraer matrimonio con una mujer de dudoso carácter, a la que venera y estima por encima de toda medida, puede verse afectado por espasmos esofágicos nerviosos que le impidan ingerir otra cosa que no sean 2 vasos de leche diarios, para consumir cada uno de los cuales tiene necesidad de 3 horas. Ello garantiza que no pueda visitar a su prometida y tenga que limitarse en exclusiva a velar por su propia alimentación. Y un hombre, por último, incapaz de seguir haciendo frente a las obligaciones que le impone la extraordinaria expansión del negocio que él mismo ha fundado, puede verse afectado por ataques neuróticos de sed que degeneren en poco tiempo en un alcoholismo histérico. A mi parecer, la neurosis con mucho más frecuente en el tipo extravertido sería la histeria. Los casos paradigmáticos de histeria se distinguen siempre por un exagerado rapport con las personas del entorno, al que se añade como segunda característica típica una acomodación a las circunstancias, rayana en la imitación. Un rasgo nunca ausente en las personas histéricas consiste en su constante tendencia a hacerse las interesantes y causar impresión en los demás, de lo que es corolario su proverbial sugestionabilidad, su permeabilidad a la influencia ajena. De inconfundible extraversión es también signo la comunicatividad del histérico, que en ocasiones le induce a compartir con los demás nada más que simples fantasías, las mentiras histéricas de que luego es acusado. El carácter histérico empieza por ser una exageración de la actitud normal, complicada, luego por reacciones compensatorias de raíz inconsciente, que viniendo a contrarrestar los excesos de su extraversión, obligan mediante trastornos físicos a la energía psíquica a seguir el camino de la introversión. A resultas de la reacción inconsciente se suscita una diferente categoría de síntomas, con un carácter más introvertido, de los que el primero que habría que mencionar sería una mórbida intensificación de la fantasía. Una vez descritos los rasgos más generales de la actitud extravertida, ha llegado el momento de atender a las modificaciones que esta actitud es causa en las funciones psicológicas básicas. B. La actitud de lo inconsciente. A primera vista tal vez parezca extraño que hable de una actitud de lo inconsciente, pero, como creo haber explicado suficientemente, parto de lo que inconsciente mantiene con la conciencia una relación compensatoria, por lo que desde este punto de vista le correspondería no menos que a ella una determinada actitud. En el apartado precedente he destacado la tendencia de la actitud extravertida a una cierta unilateralidad, representada por la posición de predominio del factor objetivo en el sucederse psíquico. El tipo extravertido se siente siempre tentado a desprenderse, en apariencia, de sí mismo en interés del objeto
y asimilar a éste su propia subjetividad. He mostrado en detalle cuáles son las consecuencias que puede tener la exageración de esta actitud y señalado el más general de sus efectos, la supresión del factor subjetivo. A partir de aquí, es de esperar que la compensación psíquica de una actitud extravertida consciente haga especial hincapié en el elemento subjetivo. En otras palabras, que en lo inconsciente se observe una acusada tendencia al egocentrismo. La experiencia práctica viene a confirmar estas expectativas. Como aquí no voy a descender a casos concretos, me permitiré remitir al lector a los apartados posteriores, donde trataré de exponer cuál sería la característica actitud del inconsciente en cada uno de los tipos funcionales. En el presente apartado voy a centrarme únicamente en la compensación de una actitud extravertida general, por lo que mi exposición de la actitud compensatoria por parte del inconsciente tendrá el mismo grado de generalidad. La actitud del inconsciente posee, a fin de constituir un eficaz complemento a la actitud extravertida consciente, un cierto carácter introvertido. Concentra la energía en el momento subjetivo, es decir, en todas esas necesidades y demandas que una excesiva extraversión consciente mantiene inhibidas o reprimidas. Como no se tendrá dificultad en entender después de lo que hemos dicho en el apartado anterior, una orientación mayoritariamente guiada por el objeto y los hechos objetivos violenta un gran número de impulsos, opiniones, deseos y necesidades subjetivas y les priva de la energía a que tendrían naturalmente derecho. El hombre, en definitiva, no es una máquina. No se lo puede reacondicionar a discreción, como se hace con estas, para que cumpla fines por completo diferentes y pretender que vaya luego a ser capaz de seguir funcionando con la misma regularidad que hasta entonces de un modo completamente distinto. Él acarrea siempre consigo toda su historia y la de la humanidad en su conjunto. Pero el factor histórico representa una necesidad vital a la que debe dar satisfacción una sabia economía. A lo antiguo tiene que dársele, de alguna manera, la posibilidad de tomar la palabra en lo nuevo y convivir a su lado. Una total asimilación al objeto tropieza por ello con las protestas de la minoría oprimida representada por lo antiguo y lo que viene existiendo desde un principio. Consideraciones tan generales como estas permiten entender fácilmente el motivo de que las demandas inconscientes del tipo extravertido posean un carácter genuinamente primitivo, infantil y egoísta. Cuando Freud dice de lo inconsciente que no puede hacer otra cosa que desear, estas palabras, aplicadas al tipo extravertido, componen un retrato en alto grado fiel de su inconsciente. La acomodación y asimilación del extravertido a los hechos objetivos le impiden que pueda tomar conciencia de sus impulsos subjetivos más débiles. Esas tendencias, ideas, deseos, afectos, necesidades, sentimientos, etc., adoptan un carácter regresivo acorde con el grado de su represión, tornándose, en otras palabras, tanto más infantiles y arcaicas, cuanto menor es el reconocimiento que se les presta. La actitud consciente les sustrae las investiduras de energía que se hallan a su relativa disposición, dejándoles únicamente la energía de que no puede privarles. Es a este resto, cuya intensidad no hay de todos modos que subestimar, a lo que no queda más remedio que llamar instinto original. El instinto nunca puede ser erradicado por las decisiones arbitrarias de un único individuo. Para ello sería precisa en realidad una lenta transformación orgánica de muchas generaciones, porque el instinto es la expresión energética de una determinada disposición orgánica. Por cada tendencia reprimida, por tanto, subsiste siempre un considerable soporte de energía.
que se corresponde con la intensidad del instinto y que continúa manteniéndose activo pese a haberse tornado inconsciente, como consecuencia de habérsele privado de parte de su energía. Cuanto más pronunciada sea la actitud extravertida, tanto más infantil y arcaica será también la actitud inconsciente. El egoísmo, por el que esta última se caracteriza, puede en ocasiones traspasar con su brutalidad los límites de lo pueril y lindar directamente con lo perverso, siendo aquí donde nos encontramos con las expresiones más descarnadas de los deseos incestuosos descritos por Freud. Ni que decir tiene que todo esto discurre a un nivel enteramente inconsciente, así como que permanecerá también oculto a los ojos de todo observador inexperto, mientras la actitud extravertida consciente no supera un determinado umbral. Pero, si la postura consciente se vuelve lo suficientemente exagerada, lo inconsciente sale también a la luz en forma de síntomas, y el egoísmo, infantilismo y arcaísmo inconscientes abandonan su original carácter compensatorio para pasar a manifestar una oposición más o menos abierta a la actitud consciente. El primer paso en esta dirección consiste en una exageración hasta límites absurdos de la postura consciente, con la que se abriga la esperanza de poder mantener a lo inconsciente bajo control, pero que por lo general concluye en una reductio ad absurdum de la misma actitud consciente, es decir, en un derrumbamiento. La catástrofe puede adoptar un sesgo objetivo, haciéndose poco a poco con engaños que los fines objetivos vayan coincidiendo con los subjetivos. A este propósito me viene a la mente el caso de un impresor antiguo asalariado que después de 20 años de duro trabajo consiguió convertirse en flamante propietario de un floreciente negocio. Con la cada vez mayor expansión de este, el hombre fue polarizándose cada vez más en él y abandonando a la vez paulatinamente todos sus otros intereses, hasta quedar por último del todo absorbido por su profesión. Eso mismo probó ser también la causa de su ruina. Sin embargo, cuando, como compensación a lo exclusivo de sus intereses empresariales, empezaron inconscientemente a revivir ciertos recuerdos de su infancia. Durante esos primeros años había sido un niño que disfrutaba enormemente pintando y dibujando. Pero en lugar de recuperar esa afición sin buscar en ella otra cosa que una actividad paralela que le aportara un equilibrio, pretendió encontrarle una aplicación práctica y empezó a fantasear con la idea de servirse profesionalmente de ella para agregar por su medio una pincelada artística a sus productos. Por desgracia para él, sus fantasías acabaron haciéndose realidad, y el hombre empezó a comercializar artículos rediseñados de acuerdo con sus primitivos e infantiles gustos, con el resultado de que en solo unos pocos años su negocio había quedado reducido a escombros. Había actuado de acuerdo con ese de nuestros ideales culturales, según el cual una persona emprendedora tiene que centrarse exclusivamente en un único objetivo. Pero fue demasiado lejos, convirtiéndose al hacerlo en víctima de sus demandas subjetivas e infantiles. La solución catastrófica puede poseer también un sesgo subjetivo y adoptar la figura de un colapso nervioso. Un tal desenlace requiere siempre que la reacción inconsciente sea capaz de acabar paralizando la actuación consciente. En este caso, las demandas de lo inconsciente se imponen a la conciencia con la obligatoriedad de una ley, siendo causa de una funesta escisión que la mayoría de las veces se manifiesta de una de estas dos formas, o bien dejando a los sujetos de tener ganas de hacer nada por no saber ya qué quieren realmente, o bien queriendo ellos hacer demasiadas cosas a la vez
consumidos por el afán de convertir en realidad un sinfín de objetivos, todos ellos imposibles. La renuncia a cumplir deseos infantiles y primitivos, que tantas veces se hace necesaria por motivos culturales, desemboca muy fácilmente en la neurosis o el abuso de sustancias estupefacientes tales como alcohol, morfina, cocaína, etc. En los casos más graves se pone fin a la escisión interna con el suicidio. Uno de los rasgos más característicos de las tendencias inconscientes consiste en que si se las despoja de su energía, no prestándoles un reconocimiento consciente, adoptan un carácter destructivo, cosa que empiezan a hacer desde el mismo instante en que dejan de ser compensatorias. La hora de ese instante suena cuando alcanzan ese nivel de profundidad que se corresponde con un nivel cultural absolutamente incompatible con el nuestro. A partir de ese momento, las tendencias inconscientes empiezan en bloque a oponerse a la actitud consciente por todos los medios posibles, y su sola existencia es causa de un conflicto. El hecho de que la actitud del inconsciente venga a compensar la actitud de la conciencia cobra en general expresión en el equilibrio psíquico. Como es natural una actitud normalmente extravertida, no implica en modo alguno que el individuo tenga que comportarse sin excepción y en toda circunstancia con arreglo a este esquema. En él será siempre posible observar un buen número de hechos psicológicos en los que esté operando el mecanismo de la introversión. Cuando llamamos extravertido a un hábito, lo único que eso significa en definitiva es que el predominante en él es el mecanismo de la extraversión. En este caso, la función psíquica, con un mayor grado de diferenciación, encuentra una aplicación extravertida, mientras que las funciones menos diferenciadas son empleadas de un modo introvertido. En otros términos, la función de mayor valor es la más consciente y está del todo sujeta al control, y las intenciones de la conciencia, mientras que las funciones menos diferenciadas son menos conscientes o parcialmente inconscientes, y están en menor grado sometidas a supervisión por la conciencia. La función más valiosa constituye siempre la expresión de la personalidad consciente y de sus intenciones, voluntad y actuación, mientras que las funciones menos diferenciadas forman parte de las cosas que le pasan a uno. Estas no tienen por qué ser precisamente lapsus linguae, ni calami, ni cualquier otra de las demás inadvertencias de este tipo, sino que pueden también nacer, al ser menor el grado de conciencia que se tiene de ellas, en intenciones que sólo se abriguen a medias o nada más que en sus 3/4 partes. Un ejemplo clásico de lo que acabamos de decir lo ofrece el tipo sentimental extravertido, que, relacionándose en inmejorables términos emocionales con su entorno, se encuentran con que a veces no puede evitar manifestar opiniones que atestiguen una asombrosa falta de tacto. Esas observaciones tienen su origen en su pensamiento menos diferenciado y consciente, que, solo en parte bajo su control e insuficientemente relacionado además con el objeto, puede por ello dar la sensación de ser sumamente irrespetuoso. Las funciones menos diferenciadas revelan estar sin cesar aquejadas en la actitud extravertida por un enorme subjetivismo, de tendencias pronunciadamente egocéntricas e infestado de prejuicios personales, con el que acreditan mantener una relación muy estrecha con lo inconsciente, que en ellas está saliendo en todo momento a la luz. Sería del todo ilícito figurarse que lo inconsciente yace sin excepción enterrado, bajo un sinfín de estratos,
y que la única forma de ponerlo al descubierto consistiría en abrirse en cierto modo paso penosamente en su dirección a través de aquellos. Contrariamente a ello, lo inconsciente está fluyendo sin cesar en los procesos psicológicos conscientes, hasta el punto de que en ocasiones al observador le resulta difícil decidir qué rasgos del carácter deben adscribirse a la personalidad consciente y cuáles al inconsciente. Esta dificultad se suscita sobre todo en presencia de personas con una expresividad un tanto superior a la media. Como es lógico que el observador capte en mayor o menor medida el carácter consciente o inconsciente de una personalidad, es cosa que depende también de un alto grado de su propia actitud. En general, un observador judicativo tenderá a apreciar antes el carácter consciente, mientras que en un observador más bien perceptivo influirá en mayor medida el carácter inconsciente, porque el juicio está más interesado en los motivos conscientes de los procesos psíquicos, mientras que la percepción se limita a registrar sin más los hechos. Pero si nos servimos por igual de juicio y percepción, es muy fácil que una misma personalidad nos parezca a la vez introvertida y extravertida, resultándonos entonces imposible decir de entrada a qué actitud pertenecería la función más valiosa. En este tipo de casos, solo analizando a fondo las características funcionales se hace posible tomar una decisión definitiva. Con este fin hay siempre que preguntarse qué función estaría en su integridad sometida al control y motivaciones conscientes y qué funciones manifestarían un carácter aleatorio y espontáneo. La primera función estará siempre más diferenciada que la segunda, las cuales poseerán además rasgos un tanto infantiles y primitivos. En ocasiones la primera función transmite una apariencia de normalidad, mientras que las segundas parecen tener en sí algo de anormal o patológico. C. Particularidades de las funciones psicológicas básicas en la actitud extravertida. El pensamiento. A resultas de lo globalmente extravertido de la actitud, el pensamiento está orientado por el objeto y los datos objetivos, y esta orientación suya tiene una consecuencia muy específica. El pensamiento en general se alimenta, por un lado, de fuentes subjetivas y en último término inconscientes, y por otra de los datos objetivos comunicados por las impresiones de los sentidos. El pensamiento extravertido está determinado en un grado mucho mayor por este último factor que por el primero. Un juicio presupone siempre un criterio. Para el juicio extravertido, el criterio, en lo principal válido y determinante, viene dado por las circunstancias objetivas. Él directamente representado por un hecho objetivo y perceptible a los sentidos, o por una idea objetiva, ya que el hecho de que el sujeto conceda a ésta su aprobación no modifica en nada la naturaleza de dato externo y que se ha tomado de fuera. El pensamiento extravertido no está en absoluto obligado, por ello, a hacer una reflexión radicalmente concreta sobre hechos positivos, sino que puede ser igual de bien una reflexión puramente conceptual, bastando en este caso con que se demuestre, para juzgarlo así, que las ideas con las que en él se reflexiona han sido tomadas prestadas en su mayoría de fuera, es decir, de la tradición, la educación o los estudios recibidos. El primer criterio, pues, para valorar si un pensamiento es extravertido, consiste en preguntarse con arreglo a qué norma, externa o interna, proporcionada desde fuera, o por el contrario, de procedencia subjetiva, orienta sus juicios. Otro de esos criterios nos los proporciona la dirección que sigue en sus deducciones, es decir, la cuestión de si la reflexión se orienta aquí con preferencia o no hacia el exterior. La ocupación del pensamiento con objetos concretos no es aún una prueba de lo extravertido de su naturaleza, porque yo puedo ocupar mi meditación con un objeto concreto
lo mismo abstrayéndome de él en mi reflexión que utilizándolo para concretar esta. Aunque mi reflexión ande ocupada con cosas concretas y pueda en dicha medida calificarse de extravertida, la pregunta a este respecto decisiva por la dirección que acabará ella tomando realmente, continúa sin haber encontrado una respuesta. En efecto, desembocará otra vez mi pensamiento en el curso de sus posteriores reflexiones en datos objetivos, hechos externos o conceptos universales y previamente dados, ¿o no? En una meditación práctica, como la de un comerciante, un técnico o un investigador de la naturaleza, salta de inmediato a la vista la orientación hacia el objeto. De ahí que surjan ciertas dudas en el caso del filósofo cuando la dirección de sus reflexiones apunta hacia ideas. En este caso se hace preciso averiguar, por un lado, si estas últimas no serían más que simples abstracciones que él mismo se habría construido a partir de las experiencias reunidas en sus objetos, y que por tanto no representarían otra cosa que conceptos colectivos de orden superior, bajo los que subsumir una colección de hechos objetivos. Y por otro, si acaso podría tratarse en ellas de estar meridianamente claro que no fueran abstracciones con origen en la experiencia inmediata, de conceptos transmitidos por tradición o que él mismo habría tomado prestados de la atmósfera espiritual de su época. En este último caso, en efecto, tales ideas entrarían asimismo dentro de la categoría de datos objetivos, por lo que su pensamiento tendría igualmente que considerarse como extravertido.